Dios le bendiga, Dios le guarde en este poderoso día del Señor. Amén. Estamos regocijados y contentos. Agradecemos a Dios por esta bendición que Dios nos brinda de poder estar por estos medios de redes sociales. Gloria al Señor. Saludamos de parte del Ministerio Evangelístico en las manos del alfarero. Traemos una palabra para aquellos hombres y mujeres de Dios que están atravesando por batallas y luchas. Sabemos que estamos en los tiempos peligrosos y finales y tenemos que entender que la venida del Señor está cierta como el alba. Amén. Nos vamos al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, a la altura de su verso 1 al 11. No estaremos tocando toda esta información, vamos a dar un pisco labi y luego estaremos entrando en profundidad con esto. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador. Y Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron los ángeles y le servían. Estamos hablando de un tópico muy impresionante. Estaremos tocando el tópico bajo el tema tentación, tentado y tentador. Estas tres palabras vinieron a mi mente y a mi espíritu mientras estaba estudiando la Sagrada Escritura, y pude ver y entender lo que está hablándose en este lugar. Este lugar, Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Número uno, Cristo fue llevado al lugar de la tentación. O sea, el tentador estaba allá en ese lugar. El tentado era Jesús y la tentación eran las ofertas. O sea que esto lleva tres facetas para un cumplimiento en nuestras vidas. Número uno, tenemos que aprender a usar las palabras del Señor, la espada del Espíritu, para defendernos en dichas guerras. Dichas guerras de tentación y de tentación. Hay una tentación que la Biblia nos habla y nos registra muy claramente. Nos registra y nos dice que somos tentados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Sí, tenemos una humanidad que tiene deseos y tiene pasiones y tiene desórdenes, pero también tenemos la cooperación de un tentador y de una oferta que trae el tentador. Nosotros tenemos que entender que viene esa oferta a causa de la necesidad biológica, física que necesitemos y tengamos en nuestras vidas. Nuestras vidas siempre van a ser tentadas, seducidas por nuestras propias concupiscencias. Vemos que el hambre y el apetito que tú satisfagas más, o a lo que tú más alimentes, ese alimento o esa parte de tu vida es la que va a estar más fuerte para poder vencer. Si estás débil en la carne, o estás fortalecido, en la carne, cuando tú estás fortalecido y estás débil en el espíritu, vas a caer en la tentación fácilmente. Pero cuando eres hombre espiritual, que estás en la vida del espíritu, agradable al espíritu, no vas a caer en esa tentación, vas a poder resistir y vas a poder usar lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios. La palabra someteos es meterse, prepararse para la guerra que vas a enfrentar en tu diario vivir.
Nosotros todos los días tenemos batallas y guerras y luchas. Nosotros todos los días tenemos batallas, tentaciones y luchas, pero depende de nosotros cómo lidiemos con ellas. Por lo cual Dios nos habla, nos dice en su Sagrada Escritura, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del tentador, que es el diablo. O sea, que nosotros tenemos una guerra con un tentador. El tentador, la tentación que Cristo pasó, el postrer Adán, fue tentado, como dice la Biblia en 1 Corintios 15:45. Se entiende mejor como que se refiere al primer Adán, hombre. Adán fue tentado en su posición de Señor de la creación, encargado. Él estaba encargado del huerto. Adán estaba encargado del huerto del Edén. Dios le puso solo un límite en su vida. Le puso un solo límite, el cual el tentador usó ese mismo límite para vencerlo y tentarlo, llevarlo a dicha caída. El adversario utiliza dos cosas: tus necesidades disfrazadas de bendición o el poder del conocimiento para tener grandeza. Dos cosas. Una cosa que yo siempre he dicho y siempre la diré: el poder de Dios en un hombre de Dios es el peligro más eminente para un hombre de Dios. La Biblia dice que Satanás estaba en el cielo, estaba en aquel lugar poderoso, estaba allí adorando a Dios, era el grande entre los ángeles. Dice la Biblia que se engrandeció y quiso ser mayor que Dios. O sea, y terminó en una ruina. Número uno, el poder en un hombre de Dios es peligroso, porque cuando el hombre no tiene el carácter para entender que la gloria es de Dios y no de los hombres, hay veces que la gente se puede parar y decir la gloria es de Dios, pero no lo dicen en su corazón. La Biblia dice que de labios me honran, más su corazón está lejos de mí. O sea que hay gente que parecen que tienen piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de Dios. Podemos ver que mediante la mujer Adán fue tentado. Óigame bien, Eva es tentada, le lleva la tentación a Adán. Y cuando Adán cede a la tentación, se olvidó de la palabra que le dio Jehová Dios y fue tras la palabra de Eva. Dice, al añadir, ¿sabes? Lo tentó para decirle, añade este conocimiento al dominio que Dios te había dado. Añádele más sabiduría. Quería que fuera más inteligente. Le engañó la serpiente para que fuera y cayera en la tentación de ser más inteligente, que hasta tener la inteligencia de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Óigame, lo primordial aquí para ser un hombre o una mujer de Dios, o joven, o un anciano, o un niño entregado en las manos de Dios, es la obediencia. Obedecer la palabra, obediente. Dice, solo él necesitaba, óigame bien, Adán solo necesitaba ser obediente y rechazar la oferta de Eva. Al Adán caer, oiga bien, al Adán caer en el pecado, se perdió todo. Ahí vino todo. El caos sobre la humanidad. Mira, número dos, cae Adán. El Adán primero, después el postrero es Jesús. Tiene que venir el Adán postrero para entonces restituir todo lo que fue arruinado por el Adán primero. Entonces, dice la Biblia, Génesis 3:15 al 17, es la primera profecía bíblica que yo encuentro que tiene un cumplimiento tan perfecto y tan apoteósico y tan sobrenatural. Dice, pero para esto tuvo que venir Jesús, de la primera profecía bíblica. La primera profecía bíblica, si usted va a Génesis 3:15, dice, él le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y habrá enemistad entre tú y la simiente de la mujer, y el hombre tendrá que ganarse el pan con el sudor de su rostro, y la mujer tendrá que parir con dolores de parto, dará luz con dolores de parto. O sea, es un cumplimiento, que esa simiente iba a venir de la simiente de la mujer para vencer a la simiente de la serpiente. Entonces, luego de Jesús venir en carne como sacrificio vivo, primero vino como sacrificio vivo en carne a vivir en la tierra, a darnos el ejemplo, a ser ejemplo y a morir como sacrificio vivo. Entonces vino a redimir una raza caída, una creación que estaba bajo maldición por el pecado. Entonces, cuando vemos que el plan del enemigo viene siendo tentar, aleluya, tentador, él siempre va a ser tentador desde el principio. Nosotros vamos a ser los tentados
y la tentación. O sea, viene la oferta a través del tentador, pero tu concupiscencia, siento la presencia de Dios, es la que cede y decide si concebir este pecado. La Biblia, y nos vamos a la Sagrada Escritura, porque hay que hablar con la palabra, gloria al Señor. Y aquí nos habla y nos dice claramente, bienaventurado, en Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la oferta, tentación. Porque cuando hayas resistido la prueba, es una prueba, es un examen, a ver si tú pasas o no, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, entonces luego en el capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de Dios. Dios permite que el tentador se acerque a tu vida y te seduzca para ver el quilate que tú tienes de cristiano. Por eso es que tiene que haber resistencia espiritual en todos los aspectos. Esto no es solamente dialogar una resistencia, esto es vivir una resistencia, sometiendo nuestra carne y llevándola al cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas de Dios para destrucción de fortalezas, fortalezas mentales, fortalezas de deseo, sabiendo que la causa más mala es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, cuando vemos esto, después dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay atracciones y hay seducciones que llegan a tu vida, pero las puso el tentador, las acomodó el tentador para que llegaran a tu vida, y tu deseo humano, tu necesidad carnal, tu desespero te va a llevar a caer en dicha tentación. Entonces, tú tienes que entender que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, oiga, después que toma el pecado, la concupiscencia, después que lleva el pecado a cabo, ha concebido y da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y después dice en el verso 16, hermanos míos, amados hermanos míos, no erréis, no cometas este error, no cometas dicha aberración de este error. Estamos en un tiempo caótico y un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque el tentador anda suelto, sabiendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque mire, a mí se me iluminó esto cuando yo estaba estudiando la palabra en el día de hoy, y no pude quedarme con esto porque esto no es para mí, esto es para compartirlo. Y me impactó mucho porque Satanás atacó a Eva. Eva sedujo a Adán. Y después de la caída de Adán y Eva, se abrieron los ojos, fueron desterrados del huerto, sacados del huerto. Perdieron todo. Perdieron todo lo que Dios le entregó a causa de un solo pecado, de uno solo. Entonces, nosotros tenemos que entender que uno solo, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios que había en el huerto, ya la perdimos. Ahora tenemos que recobrarla por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y de sometimiento espiritual y abnegación a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio yo, a nuestro propio orgullo, vanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase en la tierra aquí como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Y después dice, líbranos de la tentación. Aleluya, nos tiene que librar. Tenemos que saber clamarle a Dios con inteligencia y sabiduría para entonces poder resistir. Entonces, si a Cristo, que siendo Cristo el Cordero inmolado, el que vino a redimir al mundo, el que quita el pecado del mundo, en la tentación, en el capítulo 4, del 1 al 11, le atrajo con 3 tentaciones. La número 1, necesidad, hambre. Número 2, le dijo, súbete al pináculo del templo de la ciudad y lánzate, que a tus ángeles mandará. O sea, quería dañar y transversar
el plan divino de Dios por el cual Jesús estaba en la tierra. O sea, para que hubiera un espectáculo, todo el mundo podía reconocer que Él era Dios, que Él era Jesús en la carne, que Él era el Rey de Reyes. Entonces ya no tenían que ir a la cruz. Pero el plan divino era la cruz. Lefai, Sendarabacay. Por eso es que mucha gente no quiere pasar la cruz. La cruz te va a costar lágrimas, te va a quebrar el orgullo, te va a quebrar el carácter, te va a quebrar la soberbia. Hombre de Dios y mujer de Dios que va a escuchar esta palabra, tienes que entender que Dios te está diciendo en el día de hoy que después la tercera tentación dice claramente, en la primera Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Oigan, otra vez le dijo el diablo, súbete al monte alto. Y le mostró todos los tesoros del mundo y de los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El plan de nuestro adversario es que nosotros, con la falla, con el pecado, con todo lo que cometamos en contra de la voluntad de Dios, llevemos nuestra vida a adoración. Y el número 3, ese fue la oferta más grande. El diablo te ha ofrecido reinos, te ha ofrecido poder, te ha ofrecido finanzas, te ha ofrecido tesoros en la tierra, casas, mansiones, carros, lujo. El hombre de Dios está destituido de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfocarnos en que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No es malo tener cosas, no es malo tener dinero, no es malo tener carro, no es malo tener nada de eso. Pero si tu enfoque es ir por detrás de esas cosas materiales, ahí hay problema, porque tienes que tener la autoridad, porque sabes que cuando el enemigo te entretiene o te entrega algo es para que tú, en otras palabras, adores al enemigo. Y el enemigo está buscando su adoración. Dice, y le dijo Cristo, vete Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice la Biblia, entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Le dejó. Óigame, la autoridad de Dios en un hombre de Dios va a alejar al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice aquí que el diablo le dejó. Él se sometió, siendo Dios en carne, a la autoridad celestial que era su padre. Se sometió, vino a la tierra. Y usted y yo no nos podemos someter a la escritura. Hay algo que está pasando. El tentador está ganando terreno dentro de las iglesias, dentro de los campamentos de Dios, dentro de los concilios, las denominaciones. Dios nos está llamando a entender que hay un tentador, hay una tentación y hay un tentado. Así que en esta hora yo quiero orar por ti. Quiero levantar mis manos y orar para que Dios te dé fuerza y te cubras de todo ataque del diablo. Padre, que en nombre de Jesús te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra y te bendigo, Padre amado, por esta palabra. Que así como ha ministrado a mi alma, ministre a las almas que lo van a escuchar. Espíritu Santo, glorifícate, manifiéstate, derrámate. Solamente te pido que si hay alguien que esté pasando por alguna batalla, física, mental, emocionalmente o espiritual, yo te pido, Dios amado, que tú te glorifiques, sane los enfermos y libertes a aquel que tiene la mente cautiva por el tentador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, la paz de Cristo sea sobre ti. Y acuérdate que aunque no le guste al diablo, 1, 2, 3, probando, se le fue el wifi al diablo. Así que Dios te bendiga, la paz de Cristo sea sobre ti.